La Nahuala, revelado el aterrador secreto que casó a 3 brujas en un mundo prohibido y siniestro. Sara atravesó las calles angostas de la vecindad con el corazón latiendo a 1000 por hora. La luz de las farolas parpadeaba de manera siniestra, como si la ciudad misma tuviera miedo de lo que acechaba en la oscuridad. Aquella tarde, cuando se despidió de su hijo Diego y salió a trabajar en su puesto de comida, nunca imaginó que al volver, el aire se sentiría tan denso y opresivo. Era un barrio donde los ecos de risas infantiles se mezclaban con murmullos inquietantes de adultos que hablaban en voz baja sobre las 3 brujas que, según decían, habían infligido terror en la comunidad durante generaciones. Al llegar a casa, la inquietud se apoderó de Sara. Cada rincón parecía vibrar con una energía extraña, como si algo la estuviera observando. Antes de darse cuenta, las sombras comenzaron a moverse. Aquel sonido de risas lejanas le erizó la piel y provocó que su estómago se retorciera en un nudo. Y cuando la puerta se cerró detrás de ella, Diego apareció, con los ojos enrojecidos y una expresión de terror. «Mamá, hay sombras que me siguen», murmuró, temblando. Aquella noche, todo cambió, los días transcurrieron y la situación se puso aún más oscura. Sara oyó susurros al caminar por la calle, palabras distorsionadas que parecían ser un eco de secretos olvidados. «Mira a tu alrededor, Sara», decía una voz. Sus vecinos, esos mismos que antes intercambiaban sonrisas, ahora la miraban con recelo, como si conocieran algo que ella ignoraba. No eran solamente rumores, había una maldición acechante que empezaba a hundirse en sus corazones. Una noche especialmente inquieta, cuando decidió salir a buscar a Diego, sintió que el aire se tornaba pegajoso, casi tangible. De repente, una ráfaga de viento frío la rodeó. Un murmullo resonó en el silencio: «Sara, ven». Tenía que enfrentar sus miedos, y la imagen de una nahuala, un ser aterrador de su infancia, aparecía en su mente. Mientras buscaba a su hijo, se encontró con una huella extraña en el suelo, una estampa ominosa que no pertenecía a su realidad. El corazón le dio un vuelco. El legado de las brujas no solo era un cuento. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. La realidad se desdibujaba. El miedo comenzó a invadir cada rincón de su ser, y la voz de Diego era su única ancla. Pero cuando se enfrentó a su amiga de años, comenzó a ver más allá de la fachada de confianza. Sabía que podía ser una de ellas. La traición palpitó en su pecho. El reloj del destino avanzaba, y el tiempo se les escapaba de las manos. Sara sintió que la nahuala se acercaba, que el pacto oscuro reclamaba lo que le pertenecía, y las risas estridentes en la oscuridad creaban una atmósfera enrarecida. La pregunta que ahogaba su esencia era: ¿sería capaz de salvar a su hijo de la pesadilla que acechaba? ¿O se convertiría ella en la siguiente víctima de un secreto que la comunidad había decidido ocultar? La noche la envolvía, y cada sombra parecía acercarse un poco más. La noche parecía interminable, como si el tiempo se hubiera detenido en un ciclo de terror. Sara, con el corazón desgarrado por el miedo, se adentró más en la oscuridad, sintiendo que el aire se volvía más pesado con cada paso. Las sombras se plegaban a su alrededor, y el murmullo lejano se transformaba en un grito sordo que hacía eco en su mente. Diego, susurró su nombre como un mantra, pero la única respuesta que recibió fueron risas burlonas que parecían provenir de cada rincón. No puede ser, pensó, acobardada, mientras giraba en círculos, perdida. En su mente, las imágenes de las antiguas leyendas sobre la nahuala la asaltaban. Relatos sobre brujas que se transformaban en criaturas de la noche, robando a los niños y llevándolos al más allá. La desesperación apretaba su pecho como una serpiente que se enrosca, y se dijo que no podía rendirse. Sara llevó la mano a su pecho cuando un silencio ensordecedor la alcanzó. Entonces, un crujido resonó detrás de ella.
Se giró lentamente, y ahí estaba, una figura oscura que se alzaba entre las sombras. No podía distinguir su rostro, solo aquella risa que retumbaba en su pecho y la llenaba de miedo. ¿Quién eres?, gritó, pero sus palabras se desvanecieron en la noche. La sombra avanzó un paso y Sara se dio cuenta de que no era un humano. Su figura era alargada, con contornos difusos que parecían cambiar con cada parpadeo. Vine por lo que me pertenece, resonó la voz en su mente, y las palabras eran como cuchillos que la atravesaban. Soy la Nahuala, continuó la entidad, y la mirada vacía de sus ojos parecían escudriñarla, desnudarla de su esencia. Todo temor, toda fortaleza, se desvanecieron al escuchar ese nombre. Una ola de terror la invadió. Las historias que le habían contado sobre ella parecían cobrar vida en ese instante. No había escapatoria. Sara sintió su mundo tambalear. ¿Qué quieres de mí? Solo busco a mi hijo, balbuceó, incapaz de contener las lágrimas. La Nahuala dio un paso más, y con ello, el aire se volvió gélido. Él es parte de este legado, susurró, haciendo que Sara se sintiera atrapada entre el deseo de huir y el anhelo feroz de proteger a su hijo. No puedes salvarlo. Pero puedes unirte a mí. Serás mi hechicera, propuso, extendiendo un brazo en un gesto de oferta siniestra. Sara se quedó paralizada, el temor devorando su voluntad. Nunca, respondió con voz temblorosa, a pesar de que su instinto le gritaba que esa podría ser su única opción de supervivencia. Las risas de la Nahuala saturaban el aire, una marea de sonido que la hizo sentir pequeña y sin esperanza. Entonces perderé todo. La sombra se deslizó más cerca, y Sara sintió el frío y el horror envolviéndola. La visibilidad disminuyó como si el propio suelo la quisiera tragar. Los murmullos de sus vecinos, que antes eran un consuelo, ahora eran ecos de condena. La comunidad tenía razón, ella era parte de este ciclo. No dejaré que le pase nada a Diego, repitió, un rayo de determinación atravesando su despeinado ser. En ese instante de lucidez, recordó lo que había aprendido de toda su vida sobre la magia, la resistencia, y cómo incluso las sombras necesitan luz. Si quería salvar a su hijo y a sí misma, tendría que desafiar a esa criatura. La Nahuala dejó escapar una risa gutural, la oscuridad parecía multiplicarse a su alrededor. Tu decisión será tu condena. Esa última advertencia resonó en el aire antes de que las sombras empezaran a colisionar, formando un torbellino siniestro. En un ataque de desesperación, Sara se lanzó a la oscuridad, buscando a Diego en medio de la tormenta de sombras. Lo que no sabía era que una revelación aún más aterradora estaba por venir. La Nahuala no era la única que había estado observando en la oscuridad. De repente, una figura familiar emergió, alguien que nunca había esperado ver. «Mamá, ayúdame», gritaron sus labios temblorosos. Era Diego, pero no estaba solo. A su lado, tres siluetas se alzaban, sus rostros ocultos por la penumbra, mirándola con ojos que conocía. Demasiado bien. ¿Qué conexión habían forjado con la Nahuala? La pesadilla apenas comenzaba. El eco del grito de Diego se perdía en la penumbra, y el corazón de Sara latía con tanta fuerza que parecía querer salir de su pecho. Las sombras que lo rodeaban se movían como serpientes, enredándose en él, atrapándolo. Ella quiso correr a su encuentro, pero algo la detenía. Una presencia invisible, un peso sobre sus hombros que la empujaba hacia atrás. Diego, no, gritó, extendiendo su mano hacia su hijo, pero un frío cortante cruzó su cuerpo, helándole los huesos. Las tres siluetas que acompañaban a Diego comenzaron a acercarse lentamente, y Sara sintió como su estómago se encogía. Cada paso que daban resonaba como un tañido de campanas funerarias, retumbando en su mente. «Mamá, ayuda», insistía Diego, con lágrimas corriendo por su rostro pálido. Pero a medida que las sombras danzaban en su alrededor, la desesperación se transformó en una angustiosa revelación. Esos rostros ocultos detrás de la penumbra eran familiares, incluso queridos. La confusión le quemaba la mente. No, 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 repitió, como un rezo, mientras su mirada caía sobre una de las figuras. Era Sofía, su amiga de la infancia, con un semblante demacrado. A su lado, el hermano de Diego, Pablo, y al final, la abuela de Sara. En sus ojos había una mezcla de sufrimiento y resignación.
¿Qué les ha pasado? Balbuceó, sintiendo que el aire le faltaba. La nahuala se rió, esa risa burlona reverberando en el aire como un eco maldito. Ellos han aceptado su destino. Están en el lado del poder, solo tú te resistes, dijo, inclinando su figura oscura hacia Sara, como un depredador acechando a su presa. Un poder que tú podrías tener. Únete a ellos, y juntos pueden ser invencibles. No. No son ellos. Déjalos en paz. Sara gritó, tratando de hacer eco de la esperanza que, aunque tenue, aún se mantenía viva. Pero las sombras sonreían, una danza macabra que hacía que sus pies parezcan desgastados en el suelo oscuro. Vuelve con nosotros, mamá. Imploró Diego, pero su voz perdió su calidez, convirtiéndose en un eco distante, como si se desvaneciera con cada palabra. La nahuala se alimentaba de su desesperación, creciendo en tamaño y poder. Sara se enfrentó a la nahuala, las líneas de su rostro delineadas por la furia y la determinación. No te tengo miedo. Te derrotaré y liberaré a mi hijo. Ella sabía que era una promesa vacía, pero la batalla en su corazón ardía con fuerza. Con un grito liberador, comenzó a recordar las antiguas canciones de protección que su abuela le había enseñado. Las palabras antiguas comenzaron a fluir de su boca, resonando como un canto en la oscuridad. La nahuala retrocedió, confundida. Cállate, aulló, pero las sombras a su alrededor comenzaron a titubear. Entonces, de la nada, las otras tres figuras aumentaron su brillo, como si las palabras de Sara también las tocaran. Los ojos de Diego brillaron con esperanza. Mamá, sigue. Estamos contigo, gritaron, sus voces resonando con cada palabra de poder. La oscuridad vaciló, y Sara sintió la energía recorriendo su cuerpo. La nahuala se retorció, remolinos de sombras que la atrapaban en su propia trampa. Sin embargo, la criatura no estaba dispuesta a dejar que el poder se desvaneciera tan fácilmente. Te lo llevaré todo. Eres mía, susurró con un odio y una desesperación que heló la sangre de Sara. La intensidad del enfrentamiento estalló a su alrededor, y el aire vibraba con un poder indescriptible. Sara se dio cuenta de que la nahuala no solo buscaba a Diego, sino también a la parte de ella que había sido capaz de resistir. Con cada nota que cantaba, su conexión se fortalecía, pero el precio a pagar se sentía más alto. ¿Hasta dónde estaría dispuesta a llegar para salvar a su hijo? Pablo alzó su mano, elevando el manto de sombras que lo cubría. Mamá, tenemos que unirnos. Es la única forma de derrotarla. Su voz resonó como una campana de alerta en la mente de Sara. De repente, como si todo estuviera a punto de colapsar, el viento empezó a aullar. Las sombras comenzaron a separarse, pero en ese instante crítico, un grito desgarrador resonó en la oscuridad. No puede ser, dijo la nahuala. La risa burlona ahora se había transformado en un grito de furia y dolor. Sara, sin pensarlo, intensificó su canto, enfrentando a la oscuridad que devoraba todo a su paso. ¿Podría realmente doblegarla, o arrojaría el mundo que conocía hacia un abismo de terror absoluto? La batalla apenas comenzaba. El viento aullaba con una furia inusitada, y las sombras parecían desvanecerse, pero no sin dejar un rastro de terror en el aire. La nahuala, desgarrada entre la risa y la ira, se retorcía, tratando de mantener sus garras en lo que le pertenecía. Estás lejos de ganar, Sara, gritó, su voz resonando como un trueno. Las figuras familiares se debatían entre la oscuridad y la luz, sus ojos reflejando un tormento que atraviesa el alma. Sara sintió que su garganta se cerraba pero no se detuvo. Sus palabras fluyeron como un manantial, reviviendo recuerdos de fuerza y esperanza, algo que cada una de esas almas había sido antes de ceder al abismo. La nahuala estaba perdiendo su control, y el suelo vibraba con el poder que emanaba de la unión de sus voces. Mamá. Estamos con vos, insistió Diego, su voz cristalina atravesando el murmullo de oscuridad. No te rindas. La determinación de Sara creció a medida que la desesperación de Diego se manifestaba. Pero ¿cuánto podía aguantar? La nahuala parecía alimentarse del miedo que emanaba de ella y de su hijo. El sudor frío empapaba su frente, y su cuerpo se sentía cada vez más pesado, como si la misma sombra intentara arrastrarla al suelo. Sin embargo, dentro de ella, algo despertó.
Un resplandor, un deseo ardiente de no rendirse, no solo por Diego, sino por todos aquellos que alguna vez fueron parte de su vida. Juntos, ahora, exclamó, mirando a las figuras que apenas se mantenían a flote en esa lucha. Sofía, Pablo y su abuela miraron a Sara con ojos que estaban llenos de súplica y necesidad. Se reunieron, las manos entrelazadas, formando un círculo de luz en un mar de oscuridad, pero la nahuala no se iba a rendir fácilmente. Un susurro ominoso emergió de su ser: nunca podrán salir de aquí. Este es un lugar de condenación. Su unión solo alimenta mi poder. Las sombras comenzaron a bailar a su alrededor, como serpientes al acecho, listas para devorar cualquier rayo de esperanza. El frío penetrante intensificó, y Sara sintió que la oscuridad la envolvía, su pulso se desaceleraba. El miedo atacaba su corazón, haciéndolo tambalear en el abismo. Pero justo cuando todo parecía perdido, recordó una historia que su abuela le contaba de niña, sobre la valentía de aquellos que jamás se rinden. Cerró los ojos y respiró hondo. Su voz se elevó a las alturas, resonando con una fuerza que nunca había conocido. La canción ancestral retumbaba en su pecho. No les pertenezco. Yo controlo a mi propia sombra, gritó, sintiendo como una brasa encendida iluminaba su interior y ahuyentaba la niebla opresiva. Las figuras brillaron más intensamente, y los rostros en la oscuridad comenzaron a desdibujarse, sus ojos ahora llenos de libertad. Mamá, sí. Eso es. No vamos a ser prisioneros. Gritó Pablo, mientras Sofía unía su voz al coro que retumbaba en la oscuridad. Por un instante, la nahuala titubeó, como si sentía que su poder comenzaba a desvanecerse ante esa unión imperceptible. Pero en su rabia, lanzó un grito feroz, haciendo que el suelo temblara. No escaparán de mí. La atmósfera se heló, y las sombras se agitaron violentamente, buscando consumir a todos. Sara abrió los ojos, el terror la inyectó de adrenalina. No. No mientras respire, era un grito de amor, un estallido de rabia y valentía. Pero sabía que había un límite. Para salvar a su hijo, y a sí misma, tendría que ofrecer algo en retorno. La nahuala, en su voracidad, se abalanzó sobre el círculo, y el dolor atravesó a Sara como un rayo. Déjalo salir. Que caiga la oscuridad, gritaron las voces a su lado, pero Sara sintió que algo se rompía en su interior. La energía disminuyó, y la oscuridad parecía haber ganado terreno. Pero en ese último segundo, cuando parecía que todo estaba perdido, una revelación aterradora comenzó a tomar forma en su mente. ¿Qué misterios guarda este lugar?, se preguntó, mientras los ojos de la nahuala se encendían con un brillo siniestro. Sara, gritó Diego, desesperado. Necesitamos la clave para derrotarla, susurró Sofía, y un escalofrío recorrió el cuerpo de Sara. ¿Qué es?, se preguntó mientras las sombras la envolvían, y los recuerdos de la leyenda perdidos en el tiempo comenzaban a cobrar vida. ¿Podría haber algo más que la nahuala quisiera? ¿Alguien que había dejado escapar? El viento aulló con más fuerza, y la lucha estaba lejos de acabar. En la negrura, las respuestas estaban a punto de ser reveladas. Las sombras se arremolinaban, enredándose en el aire como lenguas de fuego destinadas a consumir todo a su paso. Sara sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. La nahuala arremetía con una furia solamente imaginable en las leyendas más antiguas. Su rostro distorsionado, una mezcla entre las risas burlonas que resonaban a su alrededor y los lamentos de aquellos que había atrapado antes, llenaba el espacio con un terror palpable. ¿Qué es lo que quieres de nosotros?, gritó Sara, aunque sabía que su pregunta era en vano. La nahuala ya había dejado claro que sus deseos eran oscuros y egoístas. De repente, hubo un silencio. El viento dejó de aullar, las sombras se detuvieron como si contuvieran la respiración. Fue un instante aterrador, en el que el tiempo pareció congelarse. Sara miró a sus seres queridos, el miedo pintado en sus rostros. Se sentía dividida, atrapada entre la lucha y la comprensión de que había algo más. Algo más grande que el simple deseo de sobrevivir. Toda mi vida, ¿qué hice para desatar esto?, musitó, sus palabras rasgando el aire. En su corazón, una sombra de duda la abrazó con fuerza. ¿Había sido su propia vida la que había atraído a la nahuala?
Las leyendas hablaban de sacrificios, de pactos oscuros, y anhelos que se torcían en el pasado. Tal vez había algo de verdad en aquellas historias que su abuela le contaba. Antes de que pudiera formular otro pensamiento, la nahuala estalló de risa, su voz resonando como el eco de campanas fatídicas. Oh, querida Sara. Tu historia no es más que un hilo entretejido en la tela de mis fechorías. Pero tú me has dado un regalo. Has despertado en mí un apetito que no puedo ignorar. Sacrificios, eso es lo que necesito y tú lo estás ofreciendo. Sara sintió que el pánico la invadía. Nunca te ofrecería nada, gritó con rabia, su voz cargada de indignación y miedo. ¿Eso crees?, interrumpió la nahuala, su mirada fija en el corazón de Sara, viendo cada recuerdo, cada miedo. Tus oscuros secretos. El amor que sientes, la desesperación por proteger a tus pequeños, eso es lo que guardas. Eso es lo que quiero. Las manos de Sofía se aferraron más fuerte a la de Sara, la desesperación llenando su mirada. Mamá. No la escuches. No podemos dejar que nos divida. Pero Sara sabía que el juego de la nahuala era mucho más complicado. ¿Qué si hay algo en mi pasado que puede salvarnos?, pensó, aunque la idea resonaba con un eco siniestro. Afloraban recuerdos de su infancia, de sus propias travesuras, de las historias que había desechado como meras fábulas. Una figura familiar apareció en su mente, una mujer con el cabello encanecido, que había sido desterrada por la comunidad, deambulando en la oscuridad con otras 2 brujas. ¿Es posible? ¿Puede ser que ellas? Las brujas. Sí, esas que creías muertas, rió la nahuala, como si pudiera leer sus pensamientos. Fueron mis más preciadas víctimas. Ellas son las que realmente pueden derrotarme, y tú tienes la llave para liberarlas. Sara sintió que su corazón se detenía. Ellas son la respuesta, pensó con incredulidad. Se miró a sí misma, dudando y temiendo lo que eso podría significar. Soltar lo que amaba tanto. ¿Qué harías para salvar a tu hijo?, preguntó la nahuala, inclinándose hacia adelante con un brillo malicioso en sus ojos. Pensarás que serías capaz de liberar a las otras brujas si eso significa obtener la salvación. El suelo tembló bajo sus pies y las sombras a su alrededor comenzaron a comportarse como bestias ansiosas. El reloj de la vida de Sara hacía tic-tac, y la desesperación la llenó mientras comprendía que debía enfrentar la verdad de su herencia. No permitiré que me controles. No te temo, gritó, su voz resonando en la oscuridad, pero en su interior, el conflicto se agitaba. Las brujas pudieron haber sido sus respuestas, pero ¿a qué precio sería capaz de alcanzarlas? Y mientras la nahuala sonreía, el viento comenzó a aullar nuevamente, cargado de significados profundos y secretos por descubrir. En medio de la tormenta, una pregunta persistente asomó en la mente de Sara. ¿Qué verdad estoy dispuesta a enfrentar y qué sacrificio haré para salvar a los que amo? En el horizonte, los ecos de aquel trío de brujas resonaban desde el abismo, aguardando su oportunidad de ser liberadas, mientras la nahuala acechaba cruelmente. Un nuevo peligro estaba por descubrirse y las revelaciones aguardaban en la penumbra. Sara se sintió desgarrada por la culpa y la incertidumbre. El aire a su alrededor se sentía pesado, como si cada aliento que tomaba era un grillete que la mantenía atrapada en esta pesadilla. La nahuala, con su risa burlona y su presencia amenazante, parecía alimentarse de su tormento interno. Con sus pensamientos enredados, Sara miró a Sofía, luego a su esposo, Raúl. Fue un instante fugaz, pero en sus ojos vio el mismo miedo que la invadía. La nahuala tenía intenciones malignas, y el tiempo se deslizaba como arena entre sus dedos. ¿Qué hago?, pensó, sintiendo que la oscuridad que la rodeaba apretaba todo a su alrededor, como si buscara engullirla. A medida que la nahuala se acercaba más, el aire se volvió helado, y los murmullos de antiguos lamentos parecían emanar del mismo suelo. ¿Quiénes eran esas brujas?, preguntó suavemente Sofía, su voz temblorosa. ¿Por qué te necesita a ti? Sara trató de recordar cada palabra de las historias de su abuela, los susurros sobre maldiciones y pactos oscuros, pero también recordó la fragancia de hierbas secas que la abuela usaba para protegerlos de los espíritus malignos. Todo iba formando un rompecabezas confuso pero revelador en su mente. Las brujas son parte de mí.
De nuestra familia, murmuró, más para sí misma que para su hija. Las palabras parecieron resonar, despertando un fuego dentro de ella que había ignorado. La nahuala se burló. ¡Qué encantador! Te has dado cuenta de algo a tiempo, pero necesito más que una revelación. Necesito una ofrenda. Jamás te daré nada, respondió Sara con más firmeza, sacudiendo la cabeza. Esa respuesta encendió un pequeño atisbo de esperanza en su corazón, pero la nahuala no se detendría por eso. No se trata solo de ti, querida. Es un juego de poder. Si deseas salvar a tu familia, deberás liberar a esas brujas. O será tu sacrificio el que apague su hambre de venganza, rió, el eco de su voz retumbando en las paredes de su mente, como un mantra oscuro que la empujaba a la desesperación. El suelo tembló nuevamente, y de repente, las sombras comenzaron a tomar forma. Figuras espectrales emergieron del abismo a su alrededor, manifestando sus formas desgastadas por los siglos. 3 brujas, desvaneciéndose en la niebla. Sara contuvo el aliento. Eran ellas. Con los ojos cerrados y sus labios murmurando en un idioma extraño, parecían ajenas a la realidad. En su corazón, comprendió que, en su búsqueda por liberar a sus seres amados, podrían requerir un cambio. Tal vez había una conexión ancestral que podría romper el hechizo de la nahuala. ¿Es esto real? ¿Puede liberar a las brujas sin que cueste todo?, se preguntó, sintiendo que un abismo de posibilidades se abría ante ella. Pero en su interior surgió una nueva pregunta, más oscura y obsesiva. ¿Está dispuesta a sacrificar lo único que ha amado para salvar lo que aún tiene? Ecoó la voz de la nahuala en su mente. Sofía, viendo el conflicto en el rostro de su madre, tomó su mano con fuerza. Mamá. Tienes que resistir. ¿Sabes de dónde vienen esas sombras? Ellas no pueden ser liberadas. Solo buscan arrastrarte a la oscuridad. Cállate. Gritó la nahuala, enfurecida por el acto de rebelión. El aire se tornó aún más helado, y la locura en su risa se volvió aterradora, como si las sombras estuvieran listas para devorar todo a su alrededor. Sara temblaba, no solo de miedo, sino también de la decisión que estaba a punto de tomar. Se dio cuenta de que la nahuala no era simplemente un enemigo, sino un reflejo de lo que podría convertirse si se entregaba al terror. A través de su amor, podría encontrar la fuerza para derrotarla. El tiempo corría y el destino de su familia pendía de un hilo, mientras el eco de las brujas resonaba en su mente. Lo haré. Encontraré la manera de liberarlas, pero tiene que ser mi elección, afirmó, sintiendo que un cambio se acercaba. La nahuala, furiosa, lanzó un grito desgarrador que resonó en cada rincón del lugar, y al hacerlo, las sombras a su alrededor comenzaron a temblar, como si estuvieran vivas, y el viento aullaba una sinfonía de advertencias. Con el paso del tiempo, una nueva oscuridad comenzaba a formarse, y el precio por su decisión se tornaría una cuestión de supervivencia. ¿Qué secretos se revelarán si libero a las brujas?, pensó, una mezcla de miedo y determinación invadiendo su ser. Mientras esto resonaba en su mente, el suelo comenzó a abrirse bajo sus pies, y en ese abismo oscuro, el verdadero horror de la nahuala esperaba a ser desencadenado, llevándola a un lugar del que nunca podría regresar. Una última risa resonó, y en la penumbra, un eco se escuchó. ¿Qué legado oscuro desatará Sara al tomar su decisión? La tierra temblaba bajo los pies de Sara, cada movimiento del suelo palpable como un latido maligno. La oscuridad a su alrededor pareció cobrar vida, serpenteando a su alrededor, dejando un rastro de frío gélido y un fuerte olor a podredumbre. La nahuala se acercó, sus ojos brillaban con una intensidad aterradora mientras la burla en su rostro se tornaba en una expresión de ansia. «Crearás un caos, querida», exclamó, su voz resonando como un eco lejano. ¿Lo sientes? Los espíritus de las brujas son más que sombras. Están hambrientas de liberación, pero a su vez, desean venganza. Sara sintió como el pánico comenzaba a apoderarse de ella. Las sombras a su alrededor danzaban, susurrando secretos antiguos que jamás había querido escuchar. ¿Cómo puedo ayudarle? Si se detuvo un segundo, sus ojos fijos en Sofía y Raúl. ¿Si mi decisión les destruirá? Raúl, desde su lugar, trataba de hacer un movimiento, pero estaba atrapado por la presión inexplicablemente pesada que emanaba de la nahuala.
Los ojos de Sofía estaban llenos de lágrimas, pero su mirada mostraba una determinación que sorprendió a Sara. Mamá, no estás sola. Busca respuestas. Quizás las brujas tengan un propósito aquí. La risa de la nahuala interrumpió esta chispa de luz. ¿Respuestas? Oh, cómo desearía que fuera tan simple. Este es un dolor compartido, y la familia debe pagar el precio. Su mano, alzándose, hizo que un viento helado comenzara a girar alrededor de ellas, como un torbellino de desesperación. ¡Basta! Sara gritó, su voz resonando a través del abismo. Las palabras estaban cargadas de la rabia que había acumulado, por fin canalizando su miedo en algo que podía, tal vez, usar a su favor. No puedes controlar mi destino. Estoy dispuesta a descubrir lo que me une a ellas, pero no seré tu sacrificio. ¿Estás dispuesta a enfrentarte a la verdad detrás de tu sangre? La nahuala sonrió, sus dientes destellaban como dagas. No podrás deshacerte de mí tan fácilmente. Un fuerte tirón en su mente la arrastró hacia el abismo. Sara sintió su piel erizarse al contacto con el frío aire proveniente de esa oscuridad. Las brujas comenzaron a girar, girar y girar, y en el vórtice de sus murmullos se comenzó a discernir una historia, sus sacrificios, sus traiciones, y el pacto que las había mantenido a todas atadas a la nahuala. Sara sintió cómo su mundo giraba, y al igual que las sombras de las brujas comenzaron a acercarse, vislumbró en sus caras la desesperación, el sufrimiento y un último rayo de esperanza. Había una historia que contar, una lección aprendida a través de generaciones. Con un corazón palpitante, levantó su mano y su voz resonó con un claro desafío. Si debo liberar a las brujas, haré lo que ninguna de ustedes ha logrado, enfrentar lo que están deseando olvidar. Pero en su interior, un grito ensordecedor la atravesó. ¿Cuál es la verdad? ¿Hasta dónde estoy dispuesta a llegar? La oscuridad se arremolinó con fuerza a su alrededor, y mientras la nahuala reía, Sara comprendió que lo que había despertado no podría ser ignorado. En ese momento de revelación, las sombras dejaron de girar y la imagen de las brujas, distorsionada, se volvió clara ante ella. Veía reflejadas sus propias lágrimas y miedos. ¿Nos salvarás, o caerás en la oscuridad también?, susurró una de las figuras espectrales. Los lamentos de su pasado, las sombras de sus antepasadas, sentían el eco de sus decisiones, y al romperse el silencio, estaban listas para ser liberadas. Sin embargo, en su corazón, había una pregunta que la aterrorizaba más que cualquier sombra. ¿Realmente puedo salvarla sin perder a los que amo? El aire se volvió espeso, los gritos de la nahuala resonaron y su figura comenzó a desvanecerse, pero su eco permanecía. La tierra temblaba de nuevo y Sara supo, en lo más profundo de su ser, que el verdadero horror apenas comenzaba. La última risa de la nahuala resonó antes de desaparecer en la oscuridad, dejando a Sara suspendida en el umbral de su decisión, justo antes de que una nueva luz comenzara a materializarse en el centro de esa oscuridad. ¿El camino hacia la salvación sería su condena? Sara sintió como el frío la envuelve por completo, como una manta helada que la aprisiona. Las sombras de las brujas comenzaban a tomar forma, sus rostros marcados por el sufrimiento. Se acercaron un poco más, casi pidiendo ayuda pero sin poder hacerlo, sus ojos reflejaban el dolor de un tiempo que no perdonó. Debes conocer nuestra historia, murmuró una de las brujas, su voz iba y venía como un susurro arrastrado por el viento. Todo comenzó con un pacto que no debió sellarse. Sara sintió que su respiración se aceleraba. La ancha boca de la nahuala se había cerrado, pero el eco de su risa flotaba en el aire. ¿Crees que puedes ayudarlas? Sus cadenas son más fuertes de lo que imaginas. Puede que sí. Sara apretó los puños, sintiendo el ardor en su pecho. Voy a enfrentarlas. Era una determinación impulsada por su sangre, por el deseo de romper la maldición que había perseguido a su familia durante generaciones. Las sombras se movieron, como si respondieran a su convicción. Pidieron su atención, acercándose más. No tienes que cargar con esto sola, avisó otra, su tono ahora grave. Escucha nuestro sufrimiento, esa es la clave de tu fortaleza. Escucha, gritó Sara, con cada trozo de valor que le quedaba. No pienso perder a nadie más. No permitiré que la nahuala siga atormentándonos.
Las brujas intercambiaron miradas cargadas de ansiedad y asombro. Era una mezcla confusa de miedo y esperanza. De repente, la atmósfera cambió, el viento aulló en su entorno, llevándose el eco de su desafío. La tierra se agrietaba bajo sus pies, y con cada crujido, la nahuala parecía más lejos, debilitada por la resolución de Sara. Con el corazón en la mano, Sara vio cómo la luz aumentaba en el centro del vórtice de sombras. Una forma etérea comenzó a emerger, una figura que radiaba poder antiguo. «Soy la guardiana de los secretos», dijo con voz etérea, reverberando en las sombras. «Las brujas buscan liberación, pero solo hay un camino. Y tú, Sara, debes enfrentarte al origen de su dolor». La figura se desvaneció rápidamente luego de dejar su mensaje, llenando el aire de una tensión palpable. Los ojos de Sara se fijaron en las brujas, llenas de ansias y dolor, pero también de promesas de liberación. De pronto, entendió que su legado no se trataba solo de enfrentarse a la nahuala, sino de sanar un pasado que había dejado cicatrices profundas. «Háblenme», exigió, sus palabras proyectándose hacia las sombras espectrales. Una de las brujas avanzó. «El sacrificio que hicimos nos unió en esta penumbra, pero solo al sanar nuestras heridas podremos romper el ciclo. Debes saber la verdad de nuestra traición, de cómo sucumbimos a sus engaños. Dilo». La urgencia llenó el aire. «Nos engañó. Nos prometió poder, y cederás tú si no te preparas para lo que viene. El camino hacia la salvación tiene un alto costo». El frío se hizo más intenso. Sara se sintió más expuesta que nunca, la desesperación se reflejaba en sus ojos. Tenía que descubrir no solo qué precio tendría que pagar, sino qué seres oscuros y secretos podrían aparecer cuando revelara la verdad. De repente, la oscuridad cambió de matiz. Un estrépito desgarrador resonó en la superficie, y un profundo temblor hizo vibrar la tierra. «Jaguar de sombras, ven», resonó una voz, invocando una fuerza aún desconocida. Sara dio un paso atrás, el pánico luchando por tomar el control. «¿Qué es eso?», gritó, incluso cuestionó a las mismas brujas. «Es el guardián de aquel pacto, y viene por ti», respondió otra con ojos desbordados de terror. «No hay vuelta atrás ahora». El temblor se intensificó mientras en el abismo emergía una sombra corpulenta, un terror de antiguas leyendas que había sido liberado. En ese instante, el aire se tornó denso, y entendió que el verdadero horror acababa de empezar. Con la nahuala aún susurrando en su mente, Sara enfrentó a su destino. «No hay vuelta atrás», murmuró, y en ese eco de desafío, se forjó una pregunta: «¿Estás lista para pelear, o caerás, como todos los demás, en la oscuridad?». La sombra continuaba creciendo, un monstruo al que nunca imaginó enfrentarse. Era ahora o nunca. La batalla por su familia, por las almas de aquellas brujas, estaba por comenzar. La pregunta era, ¿tendría la fuerza para luchar, o la oscuridad la consumiría también a ella? El aire temblaba con una energía oscura, electrizante. Sara retrocedió, sintiendo como el pánico se apoderaba de su mente. La sombra había tomado forma, sus ojos eran dos pozos sin fondo que brillaban como brasas en la penumbra. La voz resonante que había llamado a la criatura se extinguió en un eco eterno. «¿Qué es lo que quieres de mí?», gritó, su voz tiñéndose de temor y valentía a partes iguales. No podía rendirse. Recordó los rostros de los seres que había perdido, el dolor en sus corazones y la tragedia que se cernía sobre su familia. La sombra avanzó, inmensa y aterradora, y de su boca sin labio emergieron palabras que cortaron la atmósfera como un cuchillo: «Solo eres el inicio, la chispa que encenderá el fuego de lo que se avecina. Tu destino está marcado en nuestra oscuridad». El frío se convirtió en un tormento físico. Cada inhalación era más difícil que la anterior, como si el aire se rachara con una helada mortal. «No estoy aquí para ser parte de tu juego. Estoy aquí para liberarlas, a ellas y a mí misma. No tengo miedo». Su voz resonó en el vacío, aunque su cuerpo temblaba con cada palabra. Aquella declaración pareció resonar en las brujas, quienes comenzaban a murmurar entre ellas. «Ella es fuerte», dijo una. «Quizás hay esperanza». Las sombras de las brujas se agitaron, proyectando destellos de luz y desesperación. Sara sintió que el poder que emanaba de ellas la envolvía, dándole un poco de valor en aquella oscuridad que intentaba engullirla.
pero la sombra del jaguar se lanzó hacia adelante, un movimiento veloz que la tomó por sorpresa. En un instante, se encontraba a su lado, su aliento helado y venenoso chafando su piel. La criatura, al borde de la realidad, deslizó su gélido sombra sobre Sara. No puedes romper lo que ya está sellado. El sacrificio es la única vía de escape. ¿Estás dispuesta a pagarlo? Sara sintió un hormigueo, la idea de un sacrificio se instaló en su mente. ¿Qué tendría que ofrecer? ¿Su propia vida? No podía dejar que eso sucediera. Tú no me vas a intimidar. Existe otra forma. Lo sé. La mente de Sara se aferró a la esperanza mientras el jaguar se retiraba, dejando un aura oscura en su estela. Confía en las brujas, Sara, susurró una de ellas. Si logras reunir nuestra fuerza, si logras liberarnos podrías cambiar el rumbo de la historia. Pero hay un costo. Solo tú decides hasta dónde estás dispuesta a llegar. El tiempo se detenía en el aire, y el miedo retumbaba en sus venas. Con cada latido, la imagen de su madre y su abuela la visitaba, recordándole el sacrificio previo de sus antepasados. La historia de su familia no solo era de tragedia, sino de luchas, de corazones valientes dispuestos a enfrentarse a lo impensable. Dime lo que debo hacer, gritó, sintiendo que la fuerza de las brujas se apoderaba de ella como un fuego avivándose. Debes invocar el poder del pacto, desde su esencia misma. Pero hay un precio. Te lo advertimos. A medida que hablaba, las sombras parecían ganar vida propia, danzando alrededor de Sara mientras el jaguar de sombras se acercaba una vez más, olfateando su debilidad. Sin embargo, un atisbo de luz y determinación se encendió en su interior. Sara sintió una conexión poderosa con las brujas, como si sus almas estuvieran entrelazadas. No me detendré no hasta haber liberado cada una de sus almas. El jaguar no retrocedía. En su mirada, el hambre de poder brillaba, y su boca entreabierta prometía desvelar secretos enterrados en el tiempo. La decisión estaba a su alcance. Con un grito de poder y determinación, Sara levantó las manos. Vengo a romper el pacto. Con mi sangre y con mi fe. Los ecos retumbaban a su alrededor mientras la sombra se lanzaba hacia ella, lista para devorarla. En un último intento, Sara sintió como la oscuridad se arremolinaba a su alrededor, y el frío invadía cada rincón de su ser. Esta es la última llamada, resonó en su mente. ¿Vas a permitir que la oscuridad te consuma? La línea que separaba la luz de la sombra empezaba a desgastarse, y el destino final de Sara pendía de un hilo. Las sombras giraban más rápido, y la batalla por su alma había comenzado. Mientras el jaguar giraba, la pregunta emergió de la confusión: ¿sucumbirá su corazón al poder? ¿O se alzará para redimir a todas las que han caído? El tiempo se detuvo, y la respuesta de Sara resonó como un eco gélido, desafiando la oscuridad. Sara se había enfrentado a la nahuala y sus sombras, había estado al borde del abismo, y ahora, en medio de esa batalla desgarradora, se encontraba armándose de valor. Las brujas, ahora unidas a ella, se convirtieron en voces de poder, resonando en su mente con cada susurro de esperanza. Soy más fuerte de lo que crees. Gritó, y esas palabras reverberaron en el aire viciado por la oscuridad. La sombra del jaguar se detuvo por un instante, como si la seguridad de su ser le hiciera tambalear en su poder. Sara sintió que el viento comenzaba a cambiar, como si la misma naturaleza respondiera a su llamada. Uniéndome a ustedes, romperé el ciclo de dolor. Seré el sacrificio que los sanará, declaró con determinación. Ese reconocimiento llenó su corazón de un fuego renovado, y a medida que su voz resonaba más fuerte, la figura de la nahuala se desvanecía a la distancia. Las brujas comenzaron a girar a su alrededor, formando un torbellino de energía brillante. Tú, hija de la oscuridad y la luz, puedes cambiar nuestro destino, murmuraron en una rítmica melodía, entrelazando sus manos en un abrazo de conexión ancestral que ató sus destinos. Con cada latido, las sombras temblaban, y el jaguar se sacudió como si sintiera su pérdida de control. No podrás escapar de mí, Sara. Surgió un grito amenazador, pero ella se mantuvo firme. En su interior, un nuevo poder la envolvía. Sara respiró hondo y comenzó a recordar la canción de su abuela, la melodía que había sido su refugio en tiempos oscuros, llenándola de fuerza.
Alzando la voz, comenzó a cantar, los ecos de su alma resonando en el tejido de la oscuridad. Con la luz que traigo, rompo las cadenas. Con mi sangre, libero la historia que me ató. Las sombras se retorcieron, y la figura del jaguar, sintiendo que su poder se desvanecía, lanzó un grito furioso que reverberó por todo el lugar. No lo permitiré. Pero Sara, con el corazón en fuego y la energía de las brujas respaldándola, respondió, tu tiempo ha terminado. Un brillo intenso emergió de su pecho, rompiendo las mneas del miedo que la habían mantenido cautiva. Sara se convirtió en el faro que guiaba a aquellos perdidos, liberando un torrente de luz que comenzó a devorar las sombras. Despertó el eco de aquellas brujas, síntesis de sufrimiento, que clamaban por su redención. Se unieron consigo, creando un dique de luz que ahogó la oscuridad. Con un último grito, la nahuala fue tragada por su propio terror, desmoronándose en un torbellino de sombras dispersas. La tierra a sus pies tembló una vez más, pero el grito de liberación resonó como un cántico en cada rincón de la oscuridad, desgarrando las cadenas que las habían mantenido atadas. Las brujas, por primera vez, mostraron sonrisas en sus rostros cansados. Gracias, Sara. Te hemos seguido, creyendo que serías nuestra salvación. Has descubierto la verdad, la unión es el poder que nos redime, dijeron mientras se desvanecían en un rayo de luz flamante. Eres nuestro legado, dependemos de ti para que la historia nunca se repita, y así, en ese instante de liberación, la negrura del lugar se dispersó, dando paso a la luz del amanecer. Las sombras que antes habían sembrado terror empezaron a disiparse, dejando atrás un silencio sagrado. Sara sintió cómo la presión se desvanecía, y la libertad que antes parecía inalcanzable pesaba ahora en su pecho como una suave brisa. Rodó sus ojos en busca de Diego y lo encontró a unos pasos. Te miraba con una mezcla de miedo y aliento contenido. La conexión que había sentido a través de la oscuridad giró hacia la luz, ahora su vínculo era irrompible. Corrió hacia él y lo abrazó con fuerza. Te encontré. Sollozó, sintiendo como el amor por su hijo daba vida a nuevo propósito. Ambos miraron el horizonte donde las sombras habían sido reemplazadas por la luz del sol, prometiendo un nuevo día, uno que sería brillante y lleno de posibilidades. Su hogar, su vida, todo lo que había luchado por proteger había sido salvado, gracias a la valentía que emergió de él. Dolor nunca olvidaría las lecciones aprendidas. Mientras se alejaban del oscuro reino de la Nahuala, los ecos de su historia perdurarían, sirviendo de advertencia sobre el poder de la unión y la fuerza del amor. Este era el final de una gran batalla, pero el inicio de una vida renovada. Ahora, si quieres seguir viviendo esta aventura y ser parte de cada historia emocionante que está por venir, necesitas suscribirte ahora mismo a nuestro canal. Tu apoyo es crucial para seguir compartiendo relatos inolvidables. Y no olvides darle al botón de like ahora mismo. Cada me gusta alimenta el algoritmo y nos ayuda a llegar a más corazones como el tuyo. Deja tus reacciones y teorías en la sección de comentarios. Queremos saber qué opinas de este desenlace. Compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión es más importante que nunca. No esperes ni un segundo más para compartir. El momento de mostrar tu apoyo es ahora.